Nunca pensé que el suave crujido de una puerta en la oscuridad, en una noche envuelta en el lamento de la lluvia, sería el eco fatal que anunciaría el fin de todo. Ese instante, cargado de una intimidad tan prohibida como electrizante entre Juan y yo, desvelaría una verdad devastadora, una que rompería el delicado cristal de nuestra familia en 1000 pedazos. Pero para entender la inexorable espiral de deseo y culpa que nos arrastró a este abismo sin fondo, es imprescindible que regresemos al principio, al primer roce, a la semilla de nuestra trágica historia. Pero para entender la inexorable espiral de deseo y culpa que nos arrastró a este abismo sin fondo, es imprescindible que regresemos al principio, al primer roce, a la semilla de nuestra trágica historia. Aquel verano en Oaxaca ardía. El sol de julio caía a plomo sobre los campos de agave, y el aire, denso y vibrante, susurraba secretos entre los cactus, cargado con el canto incesante de las chicharras. Yo, Sofía, una joven de 17 años con el alma en ebullición y una imaginación que, como las bugambilias del jardín, se desbocaba sin control, me refugiaba del calor en mi habitación. Era mi santuario de paredes de adobe fresco y cortinas de lino que tamizaban la luz dorada, pintando el suelo de sombras danzarinas. Mamá, doña Elena, estaba en Tlacolula, y Juan, su esposo, nuestro padrastro, creía yo que en la parte alta de la finca, supervisando la cosecha de mezcal. Era un jueves cualquiera, o al menos así parecía. Recostada en mi cama, sobre las sábanas de algodón rústico que mi abuela había tejido con esmero, me entregaba a esa íntima danza solitaria, un placer universal y silente que pocas veces se nombra. Mis pensamientos, como mariposas, revoloteaban en torno a Ricardo, el muchacho de la panadería del pueblo, con sus ojos de obsidiana y su sonrisa esquiva. La brisa tibia que se colaba por la ventana acariciaba mi piel, erizándola suavemente, y el dulce roce de la tela contra mis muslos me transportaba a un lugar donde los sueños y la realidad se tejían en un mismo hilo, difuminando sus límites. Mis manos, siguiendo un ritmo propio, se movían con una cadencia que era solo mía, una melodía secreta. De repente, un crujido sordo en el pasillo de madera me arrancó de mi ensoñación con la violencia de un trueno en un cielo despejado. El corazón me dio un vuelco, martilleando contra mis costillas. En un acto reflejo, me cubrí con las sábanas, apretándolas contra mi pecho, pero ya era tarde. La puerta, apenas entornada, se reveló. Y allí, inmóvil, estaba él. Juan. Su figura alta, imponente, recortada contra la penumbra del pasillo. Sus ojos oscuros, que a veces me parecían abismos insondables, me observaban con una intensidad que me hizo sentir pequeña, vulnerable, como un colibrí atrapado en una red invisible, incapaz de escapar. El rubor me subió por el cuello, incendiando mi piel hasta las orejas, quemando cada milímetro de mi rostro. Deseé que la tierra se abriera y me tragara, que las sábanas me hicieran desaparecer por completo, volviéndome una parte invisible del algodón. Perdón, murmuré, mi voz apenas un hilo, un suspiro avergonzado que se perdió en el aire. Él no respondió. Solo cerró la puerta con un golpe seco, un sonido que resonó en el silencio cargado de tensión, y se fue. Creí que lo olvidaría, que aquel incidente bochornoso se desvanecería como una pesadilla al despertar. Quise borrarlo de mi mente, anularlo como si nunca hubiera ocurrido. Pero Juan nunca olvidaba nada. Y lo más perturbador, lo que comenzó a retorcerme las entrañas con una mezcla extraña de ansiedad y anticipación, fue que esa sensación de ser observada, de su mirada posándose en mí incluso cuando no estaba presente, empezó a ser extrañamente placentera. La vergüenza inicial, esa que me paralizaba cada vez que el recuerdo me asaltaba, se fue diluyendo, transformándose en una curiosidad insidiosa, en una adicción naciente que me arrastraba sin remedio. Empezó sutilmente, casi imperceptiblemente. Miradas más largas de lo normal durante la cena, un roce accidental de sus dedos al pasarme el salero, una cercanía que antes no existía, una sombra que se alargaba más de lo debido. Su presencia, antes una parte más del paisaje familiar de la hacienda, se volvió un eco constante en mi conciencia, una melodía de tensión que vibraba en el aire cada vez que él estaba cerca. Cada vez que sentía su sombra cerca, un escalofrío me recorría la piel, una mezcla inconfundible de miedo y una anticipación desconocida que me hacía temblar. Una tarde, al salir de la regadera, envuelta en mi toalla de baño color turquesa, con mis rizos húmedos goteando sobre mis hombros y dejando una pequeña estela de agua en el mosaico, lo encontré en el pasillo. Estaba junto a la vieja consola de caoba donde mamá guardaba sus santos, con esa expresión indescifrable en el rostro. ¿Reproche? ¿Anhelo? Quizás ambas cosas, danzando en sus ojos oscuros como en una danza macabra. Mi corazón martilleaba como un tambor de guerra,
esperando que diera el paso, que cruzara el umbral de mi habitación. Pero no lo hizo. Pasó de largo, hacia su estudio, y respiré aliviada, aunque una punzada de algo parecido a la decepción me atravesó. La semilla ya estaba sembrada, y comenzaba a echar raíces profundas en la tierra fértil de lo prohibido. La semilla ya estaba sembrada, y comenzaba a echar raíces profundas en la tierra fértil de lo prohibido. Esa misma tarde, mientras el sol de poniente se colaba por los ventanales de la hacienda, tiñendo el suelo de mosaico con franjas doradas, noté que Juan se movía de una forma diferente. Sus pasos, antes resonantes y seguros, ahora parecían más sigilosos, su presencia más envolvente. Sentía su mirada clavada en mí, incluso cuando no lo veía, una sensación que al principio me invadía con una vergüenza paralizante, pero que poco a poco se transformó en una curiosidad, incluso en algo que rozaba lo adictivo. Era como un juego peligroso, una danza silenciosa donde cada mirada, cada roce fortuito, era una nota en una melodía que solo nosotros escuchábamos. Empezó sutilmente. Miradas más largas de lo normal en la mesa durante la cena, un roce accidental de sus dedos al pasarme el salero, una cercanía que no existía antes. Cada contacto, fugaz y apenas perceptible, encendía una chispa en mi interior. Mi piel se erizaba al sentir su aliento cerca, al percibir el suave aroma a vetiver de su aftershave que se mezclaba con el olor a tierra y tabaco que siempre lo envolvía. Una tarde, al salir de la regadera, envuelta en mi toalla de baño color turquesa, que aún conservaba el suave olor a lavanda de las sábanas limpias, lo encontré esperándome en el pasillo, justo al lado de la vieja consola de caoba donde mamá guardaba sus santos. Tenía esa expresión en el rostro que no sabía descifrar. ¿Era reproche o algo más? ¿Un anhelo apenas contenido? Quizás ambas cosas. Mis rizos húmedos goteaban sobre mis hombros, dejando una pequeña estela de agua en el piso de mosaico al caminar. Me dirigí a mi cuarto, el corazón martillándome en el pecho como un tambor de guerra, esperando que diera el paso, que cruzara el umbral de mi habitación, pero no lo hizo. Pasó de largo, como si solo estuviera de camino a su estudio. Respiré aliviada, pero al mismo tiempo una punzada de algo parecido a la decepción me atravesó. Hasta que una tarde, mientras mi madre estaba en la ciudad haciendo compras para la fiesta del pueblo, la hacienda sumida en un silencio denso y expectante, Juan se sentó frente a mí en el sofá de la sala. La luz del atardecer teñía de oro las paredes y el aire se llenaba con el aroma a incienso de copal que mamá siempre encendía. Yo estaba leyendo un libro de poemas de Octavio Paz, pero las palabras se difuminaban ante su cercanía. Sus palabras, pronunciadas con esa voz grave que a veces me erizaba la piel, cambiaron todo. Creo que deberíamos hablar de lo que pasó. Su tono no era de enojo, sino casi de curiosidad, de invitación. Me miró fijamente, con esos ojos oscuros que parecían desvelar cada fibra de mi ser. ¿Alguna vez han sentido que algo prohibido se les antoja de tal manera que les roba el aliento? Él me preguntó mientras con una delicadeza inesperada apartaba un mechón de mi cabello que caía sobre mi rostro. Su tacto fue como una descarga eléctrica, una corriente que me recorrió de pies a cabeza. Fue como si un volcán estallara dentro de mí. Mis manos, que sostenían el libro, temblaban incontrolablemente. No pude decir nada. Mi garganta estaba seca, mis labios apenas se movían. Me pidió que fuéramos a un sitio más íntimo. Con las piernas temblorosas, lo seguí hasta su estudio, una habitación al fondo de la casa que rara vez visitaba. Olía a madera de cedro, a libros antiguos y a ese aftershave de vetiver que siempre usaba y que me resultaba extrañamente masculino y embriagador. Cuando cerró la puerta con un suave clic, supe que nada volvería a ser igual. No tienes por qué avergonzarte, dijo acercándose a mí, su figura alta proyectando una sombra sobre la mía. Pero hay formas mejores de hacer las cosas. Y entonces me lo demostró. Te voy a mostrar cómo se hace, muñeca. Su voz era suave, casi un susurro, pero resonó en cada fibra de mi ser, desatando una marea de sensaciones nuevas. Juan no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, cada sílaba tenía un peso, una intención. Lo primero fue una lección teórica, como él la llamó, aunque para mí cada palabra era una chispa encendiendo un fuego que no sabía que llevaba dentro. Me habló de la paciencia, de la conexión con el propio cuerpo, de la respiración. Sus ojos, fijos en los míos, transmitían una calma que contrastaba con la agitación que sentía en mi pecho. La luz del atardecer se colaba por la ventana del estudio, pintando la habitación de tonos naranjas y morados, y el aire se cargaba con el aroma a incienso de copal que Juan solía quemar para la meditación.
Luego vino la parte práctica.